nos ha abierto las puertas de Casa Tíbet para hacer esta presentación de esta nueva edición. Pues bienvenidos todos, bienvenidos aquí a nuestra casa, la del Tíbet. Yo creo que lo más importante es que a Jacobo le hubiera encantado que esta presentación se hiciese aquí. Jacobo fue una persona muy cercana a mí, un amigo entrañable, con el que tuve la oportunidad de experimentar y transitar una variedad de maravillosas experiencias y aventuras de diferentes tipos, tanto en nuestro país como fuera del mismo, precisamente vinculadas por este interés común que los dos compartíamos en torno al desarrollo de la conciencia y el proceso evolutivo. Jacobo era una persona genuinamente comprometida con este ideal. Era una persona que contemplaba al mismo como prioritario en su vida. Era una persona que, a pesar de no ser un individuo sencillo, también y en natural consecuencia de su gran inteligencia e inquietud, era una persona que estaba siempre comprometida con investigar, con explorar diferentes mundos, diferentes enseñanzas. Era alguien abierto, diría yo, inclusive desde una óptica muy personal, en exceso abierto a demasiadas diferentes alternativas, porque desde mi perspectiva, como bien dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Pero era este el carácter, era la mentalidad de Jacobo. Era un hombre genuinamente universal, ¿verdad? Abierto no solamente a su campo primario de interés profesional, que eran las neurociencias, sino abierto a todo tipo de diferentes disciplinas espirituales, y en una parte importante de su vida también al budismo tibetano, lo cual fue también un elemento de cohesión y cercanía entre nosotros, como lo fue también la obra y la amistad que establecimos con uno de los padres de la contracultura en Occidente, que fue Carlos Castaneda. Jacobo, siento yo, fue una persona a destiempo. Siento que si hubiéramos tenido el privilegio de contar con él en el siglo XXI, ¿verdad? Su obra hubiera sido mucho más trascendente, hubiera tenido la oportunidad de penetrar a manera mucho más significativa, dado el hecho de que el trabajo de las neurociencias en torno a la exploración de la conciencia y particularmente de fenómenos vinculados a la atención y la práctica contemplativa realmente explota a partir, en buena medida, del siglo XXI, del año 2000 en adelante. Y como comentaba, bueno, si Jacobo hubiera tenido un periodo, entre comillas, natural de vida y no hubiera muerto tan joven, siento que hubiera sido objeto de un gran reconocimiento a nivel mundial en general, porque se encontraba como mínimo, diría yo, unos 25 años pues adelantado a su generación, ¿sí? Y esa fue también la limitante y hasta cierto punto la tragedia de Jacobo, y fue el hecho de que su obra era pues una de tan punta que simple y sencillamente el entorno, y más en nuestro país, que sigue siendo uno extraordinariamente conservador, aún en su paradigma científico, específicamente en la Universidad Nacional, en la Facultad de Psicología, que todavía abraza un modelo en buena medida conductista, ¿verdad? Y evidentemente uno de absoluto materialismo reduccionista. Pues la obra de Jacobo no era comprendida, y por muchos era simple y sencillamente pues objeto de gran controversia. Y eso hizo que se le aislara mucho dentro de su universo profesional, ¿verdad? Que no pudiera tener el impacto que creo que su obra demandaba y merecía. Y bueno, creo que la esperanza de una obra como la que han pues, escrito tanto Amira como Lea es que su figura se conozca y que su obra tenga un impacto más significativo en un entorno ahora que es infinitamente más receptivo al mismo, ¿no? Jacobo era una persona de contradicciones. Por un lado podía ser la persona más dulce que puedan imaginar. Siempre lo vi como un osito panda, que era pequeñito y redondito y peludito, ¿no?
Era como una especie de duende irlandés, pero al mismo tiempo podía ser mercuriano y explosivo y demandante. Tenía un carácter pues polar en buena medida. Yo tuve la oportunidad siempre, afortunadamente, de convivir con el lado positivo de su personalidad. Nos quisimos mucho, fuimos entrañables amigos. Fue, de hecho, una de las últimas personas que tuve la oportunidad de verle vivo. Me pidió que organizara precisamente para él un programa en diciembre de 1994, un retiro que tenía la motivación de hacer con uno de los hijos de mi maestro principal, de Tulku Rinpoche, Tsogmi Rinpoche, quien de hecho estará con nosotros de vuelta el año que viene. Y nunca llegó al mismo. Unos días antes de desaparecer, me vino a visitar precisamente a la casa del Tíbet. Me compartió que estaba muy preocupado, que estaba viviendo, tenía una especie de pequeño trailer house, una casita de trailer a las afueras de su casa que tenía pues, fuera de la Ciudad de México, y me decía que estaba viviendo ahí, que había tenido como un encuentro de enorme violencia con su mujer, Tere Mendoza, que siento que tenía un problema psiquiátrico significativo que se agravó eventualmente al no poder tener descendencia, y me comentó que Tere lo había pues, perseguido con un cuchillo por todas partes de la casa, amenazando su vida, y que precisamente temeroso pues, se había refugiado en su tráiler. Y unos días después desapareció. Yo siempre he sido pues, entusiasta de la teoría que fue Tere la que lo asesinó, quizá en un brote psicótico, ¿verdad? Y bueno, pues desapareció tanto ella como todo rastro de Jacobo. Yo no albergo ni defiendo ningún otro tipo de teoría, especialmente aquellas esotéricas, que fue cooptado como un científico secreto de la NASA. Hay todo tipo de cosas que fue objeto de una abducción alienígena, ¿no? Todo esto se comentó en su momento, que fue secuestrado por el grupo de Carlos Castaneda. Ninguna de esas teorías realmente es coherente, especialmente para aquellos que tuvimos la oportunidad de conocerlo con gran cercanía, particularmente porque tenía un amor muy especial por su hija, y él jamás, y esto de ello tengo absoluta certeza, hubiera tomado decisión alguna que implicara el distanciarse de ella, el no explicarle lo que deseaba hacer. No estaba en su naturaleza, simple y sencillamente era por encima de muchas otras cosas padre, ¿verdad? Así que siento que el fin de Jacobo, y en consecuencia de la evidencia que les comparto, fue más trágico, ¿verdad? Y bueno, esto le privó al mundo de una mente luminosa, ¿sí? Y a mí en particular de un amigo entrañable. Pero me da muchísimo gusto el que esta obra, Alicia en el País de la Conciencia, se vuelva a imprimir, y que muchos de ustedes tengan la oportunidad a través de la misma de conocer un poquito de la personalidad de Jacobo Greenberg, que insisto fue uno de los pioneros del estudio neurocientífico de la conciencia y de los estados alternos y exaltados de la atención. Así que dejo el foro tanto a Lea como a Mira, quienes han sido la pluma de este maravilloso texto y que tendrán mucho que decirnos del legado de Jacobo. Muchas gracias. ¿Yo? ¿Se oye? No. Un poquito. Hola. Ya.